buenos días y bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. En la sesión de hoy contamos con la presencia de la muy destacada y brillante María de los Ángeles Pozas, que es doctora en Sociología por la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore. Es profesora investigadora del Colegio de México y miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son sociología de la ciencia, teoría social y sociología económica. Entre sus publicaciones destacan la coautoría del libro Genómica y Bioeconomía, Ventana de Oportunidades para el Crecimiento Económico de México, publicado en el 2012. La coedición o las coediciones de los libros La teoría del actor red desde América Latina, publicada hace apenas unos meses en el 2022, el de Redes Globales de Producción, Rentas Económicas y Estrategias de Desarrollo, la situación de América Latina en el 2010, Innovaciones disruptivas y redes globales, el caso de la genómica y la industria farmacéutica en el 2015. Con motivo de la reciente publicación en el 2022 de una de las obras en español más importantes sobre la teoría del actor redes de América Latina, publicado por el Colegio de México y coeditada gracias a las actividades de la doctora Pozas, la hemos logrado invitar a que nos imparta una conferencia que viene incluida en este extraordinario texto. ¿Quién dialoga en el laboratorio? Comunicación interdisciplinaria y producción de conocimiento en el campo de la genómica. Con gran gusto le cedo la palabra a nuestra apreciada y admirada doctora María de los Ángeles Pozas. ¿Qué tal? Buenos días, creo que todavía son días. Pues antes que nada quiero agradecer muchísimo la invitación a este seminario, que para mí es realmente un privilegio el estar aquí y sobre todo el poder hablar un poquito sobre mi colaboración en el libro de nuestra coedición con Lidia Girola y Leandro Rodríguez. Y voy a hablar primero de lo que significó hacer este artículo de una manera muy breve, ya que como parte de mi trabajo como socióloga de la ciencia, hice una investigación de carácter etnográfico en el Instituto Nacional de Medicina Genómica y durante 6 meses me pegué prácticamente a los investigadores y al laboratorio de biología computacional para poder entender cómo en un laboratorio interdisciplinario lograban producir un hecho científico. Un hecho científico que dentro de la teoría del actor red es simplemente un artículo publicado en una revista especializada. Entonces, la pregunta básica, lo que orientó la investigación era, a la luz de la teoría del actor red, cómo logran los científicos superar el hiato, que es un concepto de la teoría que enseguida explicaré, para que establece el hecho de venir de diferentes disciplinas y poder reconstituir la circulación del referente, que también es un concepto que aclararé, y desarrollar juntos un nuevo modelo científico que permita generar este artículo de manera conjunta, ¿no? Ese es el objetivo del artículo. Fue hecho con el método etnográfico, pero además hice una serie de entrevistas en la biblioteca del centro y pregunté directamente a los investigadores, incluso con una pequeña prueba en donde las visualizaciones de sus propios artículos las sometía yo a la interpretación de biólogos, físicos, químicos y algunos otros científicos que estaban colaborando en esta institución para tratar de capturar o de entender la diferencia en la forma de la racionalización y de la interpretación del objeto que estaban viendo. Entonces, lo que les voy a presentar es básicamente mis
teorizaciones que emergen de esta discusión que tuvimos con los profesores. También iba yo a sus seminarios de investigación que tenían, donde presentaban sus resultados los viernes, y fue muy interesante para mí ver cómo lograban ajustarse, discutir, comentar, por un lado biólogos, por otro lado físicos, por otro lado especialistas en análisis de redes y en computación, de tal manera que se necesitaba mucha colaboración de parte de ellos, y yo la vi desplegada frente a mis ojos y tomé notas y los analicé básicamente a la luz de la teoría del actor red. En primera instancia, hay que señalar que los laboratorios interdisciplinarios están prácticamente presentes en las principales innovaciones científicas y tecnológicas que se están dando en la actualidad, por una razón muy sencilla, y la razón es porque la revolución de la informática permitió producir una cantidad ingente de datos, de información, que prácticamente es imposible para, por ejemplo, en nuestro caso, los biólogos moleculares que trabajaban en un laboratorio con sus propias técnicas y sus propias estrategias, pues resultaba imposible el hecho de que un solo individuo enfermo podía producir 10,000 variables, ¿no? Entonces, evidentemente, todo esto requería de los matemáticos, de las bases de datos, de la minería de datos, de los físico-matemáticos que desarrollan mucho este análisis de redes computacional, y también de la información que estaba accesible en la red de la genómica, vamos a llamarla así de esta manera, en donde se podía tener acceso a la descripción en términos de nomenclaturas de genes completos, ¿no? Desarrollados. Todo esto entonces es la combinación de dos innovaciones, una dentro del campo de la genómica y otra dentro del campo de la informática y la minería de datos, que al unirse generan un nuevo campo, vamos a decir, que es el de la biología computacional, y que evidentemente se alimenta de todo el conocimiento y la información producida por décadas en los laboratorios de biología molecular, pero que requiere necesariamente de la interpretación multidisciplinaria. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias cognitivas, en el ámbito de la nanotecnología, es decir, en todas aquellas innovaciones frontera a las que estamos asistiendo, hay una transversalidad tecnológica que les permite hacer uso de recursos provenientes de otras disciplinas, en este caso de los desarrollos tecnológicos, y que complica muchísimo la forma en cómo se venía haciendo ciencia en los laboratorios anteriormente. Y bueno, los que conocen la teoría del actor red saben que esta teoría, desarrollada esencialmente por Bruno Latour y algunos colaboradores en Francia, surge precisamente en un laboratorio. Es decir, el primer estudio que hizo Latour fue en un laboratorio, entonces a nosotros nos interesaba, o sea, volver en el ámbito de las ciencias sociales a qué ocurre muchos años después, cuando estos laboratorios son dispositivos, como Latour señala, pero que se han vuelto diferentes, puesto que estamos en un laboratorio de biología computacional donde no hay probetas ni microscopios, sino lo que tenemos son básicamente computadoras y cristales donde se escriben toda suerte de fórmulas y modelos matemáticos para resolver los problemas, y toda esta visualización de las redes que produce un software especializado para analizar los datos que resultan de la búsqueda a través de algoritmos desarrollada en el ámbito de las bases de datos internacionales y las propias del laboratorio, ¿no? Entonces, este es un laboratorio diferente,
pero que esencialmente nuestra pregunta es ¿cómo hacen para comunicarse los científicos cuando vienen de disciplinas tan distintas, ¿no? En ese sentido, uno de los textos que más útil nos resultó para poder desarrollar nuestro esquema teórico a la luz del cual estaríamos haciendo nuestra investigación es el del libro Modos de Existencia de Bruno Latour, que fue publicado en inglés por lo menos en el 2013 y que emplea este concepto de modos de existencia como una especie de equivalente de otros conceptos como dominio, que se utilizaba y para evitar cualquier confusión de carácter semántico con otras interpretaciones. Pero un modo de existencia no es más que un tipo de actividad generalmente científica. Bueno, cualquier modo de existencia podría ser estudiado como tal, pero en este caso nos interesan los modos de existencia como dominios científicos o como prácticas y disciplinas científicas. Y lo que definiría un modo de existencia, es decir, es el criterio de validación, es decir, aquello que determina lo que es válido, no necesariamente verdadero, como sabemos en la discusión epistemológica, pero aquello que es científicamente válido y es distinto para cada uno de estos modos de existencia. La ciencia tiene sus propios criterios de validación. La religión, por ejemplo, tiene otros criterios de validación y sería otro modo de existencia. El derecho, por ejemplo, también tiene sus propias formas de validar lo que es verdadero y falso dentro de las definiciones de lo que ocurre en el caso, por ejemplo, de cualquier delito, ¿no? Entonces, y en el caso particular de la ciencia, lo que nos interesa en un momento dado es que la principal forma de validación es el referente que se pone a circular y que es el que permite establecer una línea de continuidad de carácter causal entre, por ejemplo, en el caso de la genómica, un paciente enfermo, las muestras de sangre que se obtienen, el análisis de las características de esas muestras químicas que se tienen, que después son transformadas en genes, en secuenciación de genes que desarrollan una cantidad de nomenclaturas y después esas nomenclaturas, esos genes son almacenados en bases de datos que permiten ser apropiados en los laboratorios y desarrollados a través de o analizados a través de softwares como el análisis de redes, que después ese análisis de redes es interpretado por el conjunto de los científicos que están haciendo la investigación, es plasmado en un artículo que entra en la red de los que le están interesados en la genómica y que puede ser replicado, contrarreplicado, discutido, en fin. Es decir, cuando nosotros hablamos de la circulación del referente, es aquello que nos permite de alguna manera validar como científica una investigación. Lo que en ciencias sociales hacemos al citar, por ejemplo, al mostrar mapas, al mostrar gráficas, al mostrar cualquier tipo de visualización, que son los instrumentos de inscripción que de alguna manera permiten al lector científico, al lector especializado, creer que lo que se está planteando tiene cierta validez científica y que está más allá de las opiniones o de los ensayos o de las simples propuestas hipotéticas y que tienen de alguna manera una evidencia, ¿no? Entonces, esa evidencia no es una especie de
objeto positivo, como querían las primeras formas epistemológicas, sino que es un referente, es decir, quién lo dijo antes, cómo lo dijo, cómo se conecta, yo replico, cómo replico, qué encontré, cómo lo encontré, qué mediciones hice, cómo se conectan, qué tipo de modelo de análisis estoy utilizando. Ese es el referente. Y entonces la tarea en los laboratorios es, evidentemente, recibir directamente la información, digamos, material, la información material, que en este caso viene desde las muestras de moleculares y genéticas de mujeres enfermas de cáncer de pecho, y convertirla en un análisis que permita contribuir a explicar cómo funciona el cáncer de pecho, cómo se desata y cómo está constituido. Pero entonces la función del laboratorio es, digamos, producir nuevos referentes que puedan ser replicados y discutidos en la comunidad científica. Ahora, ¿qué es lo que pasa en un laboratorio? Lo que sucede es que cuando tú tienes una cantidad de información, como decíamos, de cerca de 10,000 variables por individuo enfermo, pues no puedes proponer hipótesis de manera a priori, sino que lo que tienes que hacer es poder desplegar esa información de manera visual y realizar algún tipo de interpretación sobre lo que está ocurriendo. Ahora, esto significa que nosotros podríamos enfocar el problema de la genómica para analizar la red completa de la genómica, ¿no? Es decir, ¿qué pasó en el 2002 cuando se hizo por primera vez la secuenciación del genoma humano de manera completa? ¿Y por qué esa secuenciación, lo que resultó de hacer la secuenciación, primero con métodos de carácter digital e informático y después con métodos de nanotecnología, cosa de la que también se podría hablar ampliamente de cómo se llevó a cabo la revolución de la genómica y la secuenciación genómica? Pero lo que sucedió básicamente es que los científicos, los biólogos moleculares que esperaban ansiosamente los resultados de la secuenciación del genoma, pues descubrieron que sus hipótesis de un gen, una enfermedad o un gen, un rasgo característico del ser humano en este caso, pues estaban equivocadas porque no funcionaba así realmente la asociación entre los genes y los rasgos, o entre los genes y los características de enfermedades específicas, sino que el gen podía estar presente en una persona sin producir la enfermedad, o bien podía ser que había otros elementos que encontraron que si no estaban presentes ese gen no disparaba la enfermedad. Es decir, descubrieron que más que hablar, que las enfermedades no podían ser definidas de manera lineal como un gen, una enfermedad, sino que eran constelaciones de genes cuyo disparador podía estar incluso fuera del sistema de los genes que estaban interviniendo en la enfermedad, que aparecían más o menos, porque podían ser provocados por una proteína, por ejemplo, o podían estar asociados a algún otra habitante de la célula y del sistema fisiológico humano, incluso a veces en el medio ambiente. Es decir, la complejidad se hacía cada vez más grande porque no se podía aislar y estudiar el sistema de una manera fácilmente delimitable, sino que había que rastrear el origen de la constelación que se visualizaba después de hacer toda esta información. Entonces, lo que ocurre
es que en la propia disciplina de la biología molecular se produce una especie de interrupción de la circulación del referente, es decir, los referentes que estaban basados en estas teorías de un gen, una enfermedad, pues ya no sirven. Entonces hay un hiato, que así es como lo llama Bruno Latour en la teoría del actor red, es decir, hay una interrupción de la circulación del referente que tiene que ser superada, es decir, que tiene que ser restablecida para poder continuar produciendo innovaciones e hipótesis dentro de la ciencia, en el caso particular de la genómica. Entonces, la única forma de trascender este hiato, de poder remontar las dificultades que se introdujeron, fue hacer una verdadera revolución en la red de la genómica que dio lugar a la utilización de nuevas prácticas de investigación, como en el caso de la biología computacional, la minería de datos, bases de datos internacionales que estaban conectadas y al alcance de cualquier investigador que tuviera acceso a este tipo de computadora, la producción de nuevos tipos de revistas que ya no eran solamente disciplinarias como se acostumbraba, sino que eran multidisciplinarias y por lo tanto que atrajeron públicos de distintas características, es decir, algunas, incluso sociólogos de repente están interviniendo en estas redes que ya están en línea y están perfectamente bien definidas como tales, o sea, como de la misma calidad científica del Science o de cualquier otra revista científica de alto nivel, pero que tienen la característica de tener artículos multidisciplinarios. Esto, por ejemplo, llevó a problemas como ¿y de qué disciplina se va a definir qué es el artículo? Y entonces empezaron a desarrollar ciertos índices para decir que si más del 25% de las citas de un artículo eran de una disciplina específica, entonces esa era la disciplina en la cual se adjudicaba el artículo. Es decir, se hizo una verdadera revolución en toda la red al introducirse la biología molecular, al introducirse la biología computacional como complemento de lo que venía ocurriendo por décadas en el ámbito de la biología molecular. Hay una cosa que a mí me resultaba muy interesante, porque yo había hecho anteriormente un trabajito sobre la estructura del ADN, el descubrimiento de la estructura del ADN, la famosa doble hélice que en 1953 fue llevada a cabo por Rosalind Franklin, Maurice Wilkins, y por Watson y Crick, por supuesto, y que curiosamente también aquí esta gran innovación es producto de la multidisciplina, porque cada uno de estos científicos venía de diferentes disciplinas, ¿no? Entonces quiere decir que la multidisciplina, la interdisciplina, está presente en gran parte de las innovaciones frontera que se han desarrollado en la ciencia y que después tienden a sufrir más especializaciones y subespecializaciones, pero que en el momento de los grandes descubrimientos parece estar siempre presente una interdisciplina. Entonces, esto hacía para un sociólogo de la ciencia muy importante entender cómo se entienden los científicos que vienen de diferentes disciplinas, y por eso decidimos hacer este estudio etnográfico, ¿no? Ahora, una de las grandes discusiones en el ámbito de la teoría del actor red y de más difícil aceptación para las ciencias sociales convencionales, vamos a decirlo así, es esta idea de hablar de humanos
y no humanos, ¿no? Entonces, digo, sin entrar en esto con demasiado detalle, lo que ocurre es que primero la definición de humanos hay que aclararla porque no es simplemente un ser humano. Eso sería una especie de individuo con características similares respecto a todo el resto de la humanidad. Cuando nosotros hablamos de humanos en la teoría del actor red, son actores constituidos por redes, es decir, son científicos que han sido conformados en virtud de su pertenencia a una red. Entonces, ¿cómo se define la red de una disciplina? Pues la red de una disciplina está definida por sus prácticas, fundamentalmente, por las prácticas que emplean para generar justamente este referente que es esencial como criterio de validación. Entonces, desde que alguien entra a la Facultad de Biología, a la Facultad de Ciencias para estudiar física o química, a la Facultad de Filosofía y Letras o de Ciencias Políticas para estudiar sociología, desde ese momento, al adoptar las prácticas, lo que antes considerábamos el método, pero que en realidad va mucho más allá del concepto del método convencional, porque se refiere a las prácticas para la construcción de referentes que conecten toda la línea de causalidad de la investigación que se está haciendo. Y cuando hablamos de la línea de causalidad de la investigación, nos referimos a la traducción de un tipo de información en otro tipo de información. Es decir, por eso la teoría del actor red inicialmente tenía el nombre de la teoría de la traducción, porque lo que hace es, bueno, tú tienes la materia en su estado natural, por llamarlo así de alguna manera, pero para estudiar cualquier fenómeno de orden físico material, pues tienes que traducir la información como la da la naturaleza, la tienes que traducir a otro tipo de información usando cualquier tipo de dispositivos químicos, microscopios, cualquier cosa, muestras, en el caso de las ciencias sociales, en fin, y la vas traduciendo de un tipo a otro de información hasta que acaba convertida en pues instrumentos de inscripción, como decíamos, gráficas, mapas, fórmulas, análisis de redes, gráficos de redes, etcétera, y que puedan ser plasmados en un artículo y puestos a circular para que se repliquen por todos los científicos que tengan acceso a estos en la red. Entonces, al principio, estos instrumentos de inscripción, que es, digamos, la forma en la que se vuelca o se sintetiza toda la cadena de referentes que fueron cambiando de un tipo de información a otra, esos instrumentos de inscripción son visualizaciones básicamente que utiliza el científico, pero los utiliza con el fin de disminuir el número de contraargumentos que pudieran surgir en la red. Entonces, en el caso del ámbito de las ciencias duras, pero también de las ciencias sociales en general, las visualizaciones, o sea, la forma en cómo se soportan los argumentos que se están expresando, el tipo de asociaciones o de hallazgos que se realizaron, es muy importante. Entonces, las visualizaciones en sí son un campo muy interesante que se podría ser estudiado. Ahora, ya voy muy avanzada. Ahora, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de actores humanos, pues estos actores humanos tienen tanta heterogeneidad
como los actores no humanos que serían todo el resto, ¿no? Es decir, desde tecnologías, animales, de todo tipo, fenómenos físicos de la naturaleza, es decir, todo lo que configura el mundo material, porque eso es lo que constituye el universo del estudio de las ciencias en general, la naturaleza, el mundo material, pero hablar de mundo ya significa una construcción, efectivamente, pero está compuesta por una red gigantesca de entidades humanas y no humanas que interactúan ya no para construir la realidad como se empleaba en la epistemología tradicional, sino para producir la realidad. Esta es quizás una de las variantes que introduce la teoría del actor red, porque no se trata ya de esta relación sujeto-objeto cuando se hace la investigación, sino que todos somos objetos, es decir, el científico junto con sus propios objetos de estudio y junto con el entorno y junto con las redes científicos y la comunidad a la que pertenece y junto con las tecnologías que utiliza y junto con todos, es un objeto más que de alguna manera está interactuando con todas estas entidades humanas y no humanas para tratar de producir un hecho científico. Es decir, la cuestión aquí es que si nosotros pensamos que los no humanos abarca una enorme heterogeneidad de objetos, pues los humanos también tienen una gran heterogeneidad porque no los estamos definiendo como seres humanos, sino como actores. Y al constituirse como actores son constituidos por la red. O sea, lo que hace al científico es la red a la que ingresa cuando entra a la facultad de estudiar su disciplina y en la que se mantiene para hacer investigación y que adhiere a ciertas prácticas, a ciertas teorías básicas o principios científicos, adhiere a ciertas tecnologías, metodologías, técnicas, incluso a ciertas estructuras de carácter político, es decir, la red a la que constituye al científico es distinta que la red que constituye al músico, que la red que constituye a la madre de familia, que la red que constituye a cualquier actor social. Entonces, cuando hablamos de actor red, se refiere a que todos los actantes que participan en la producción de lo social y de lo natural, incluso, son constituidos por su pertenencia a la red y por la que los demás lo constituyen como tal, de alguna manera, ¿no? Es decir, esto va un poco en contra del programa fuerte de la epistemología, pero va también, digamos, de Barry Barnes o David Bloor, pero va también en contra de la epistemología de Robert Merton, porque en este caso no hay una diferencia entre sujeto y objeto, sino que la relación no es intersubjetiva, como quisieran Barry Barnes y David Bloor, ni tampoco es objetiva, como quería el positivismo, sino que es interobjetiva, según mi personal opinión. Es decir, es la interacción entre objetos, sean humanos o no, lo que da lugar a la producción de lo real, social e incluso natural, ¿no? Con todas estas características. Bueno, claro que es difícil entrar a una red infinita de este tipo, ¿no? Porque, bueno, no infinita, pero monstruosamente gigante y compleja. Y entonces, ¿qué hace el investigador? ¿Qué hace el investigador no para delimitarlo a priori, sino para definir por dónde entrar en esta gigantesca simetría donde todos los actantes tienen el mismo estatus ontológico, por ejemplo?
pues lo que hace fundamentalmente es definir la red que le interesa, a la cual va a entrar, y rastrear el problema que le interesa, tratando de ver quiénes son los actantes que están participando para producir el fenómeno que quiere analizar, ¿no? Ese sería un poquito. En este caso, como nuestro tema es la interdisciplina en el laboratorio, pues fundamentalmente se trataba de ver la red de cada científico, o sea, la red del biólogo, la red del físico, la red del químico, la red del especialista en computación, la red, todas estas redes las traen al laboratorio, las jalan como hilos, las jalan y las entran en el laboratorio y las ponen a dialogar. ¿Y cómo las ponen a dialogar? Para el científico social esto era también sumamente problemático. Y lo que ocurre fundamentalmente es que fuimos descubriendo poco a poco que lo que en realidad están poniendo a dialogar son sus modelos de investigación. Entonces, los modelos de investigación reflejan una síntesis de dos cosas muy importantes. Los modelos de investigación reflejan las teorías de la disciplina que está desarrollando el modelo y las prácticas de la disciplina que está realizando el modelo. ¿Por qué? Porque difieren mucho entre las diferentes disciplinas, tanto las prácticas como los modelos de investigación. Esto fue una de las cosas que nos parecieron más interesantes de todo el trabajo y al final, a la pregunta de quién dialoga en el laboratorio, pues dialogan los modelos de investigación. Por ejemplo, los físicos tratan de realizar de la manera más simple posible en una fórmula matemática las interacciones de la materia. Y entonces lo que hacen es que agarran un fenómeno sumamente complejo y van reduciendo la complejidad al punto de quitar todas aquellas variables que se puedan quitar para reducirlo al mínimo. Es decir, esa es la práctica de los científicos, de los físicos, por ejemplo, de los físicos matemáticos, y logran hacer cosas increíbles porque logran algoritmos y logran fórmulas sumamente reducidas en términos de complejidad para reflejar problemas altamente complejos del mundo natural o del mundo material, fundamentalmente podríamos incluso acotar. Pero, por ejemplo, el biólogo hace exactamente lo opuesto. O sea, porque de alguna manera el biólogo lo que busca es asociar en su modelo estructura y función. Es decir, la estructura química o otros tipos de estructuras con las funciones que desempeña los componentes biológicos contenidos en el organismo o en las moléculas, en las células y en las moléculas, ¿no? Pero entonces el biólogo procede de manera opuesta porque además tiene que estudiar esto en un ser vivo. Entonces, lo que hacen es, por ejemplo, tratar de verlo primero en una C. elegans, que es una bacteria sumamente simple y transparente, para ver cómo se comporta allí cuando ellos manipulan los elementos que les interesa analizar. Pero entonces van aumentando la complejidad, le van añadiendo variables en vez de quitarle variables y van tratando de estudiarlo cada vez más en un sistema más complejo, como en el caso, por ejemplo, de los ratones, en que tienen gran parecido con la estructura humana y por lo tanto les resulta sumamente útil. Pero entonces
el físico quiere quitar variables y el biólogo quiere poner variables. Y entonces este es el primer diálogo que tendrían que resolver, porque el simple hecho, uno de nuestros entrevistados nos decía, es que lo primero que te topas es que aunque todos compartimos los mismos valores de la ciencia, de objetividad y de honestidad y de un montón de cosas y de producir evidencias y hacer observaciones rigurosas, parece que venimos de distintos planetas, ¿no? Es decir, es realmente muy interesante. Incluso sociológicamente vemos aquí una especie de supresión de la jerarquía de las disciplinas, ¿no? Porque bueno, la reina de todas las disciplinas, la física, se ve sometida a un cuestionamiento muy fuerte cuando tiene que dialogar con modelos distintos a los que está acostumbrado para producir un conocimiento científico. Por ejemplo, en uno de los seminarios donde estaban presentando sus propuestas, sus hipótesis para seguir adelante con la investigación, el físico muestra una fórmula que pretendía establecer cómo interactuaban los genes y ciertas proteínas y ciertas cosas y reducirla al mínimo, la fórmula. Y el biólogo le dice, pues sí, pero si quitas todas esas variables es que el paciente está muerto, ¿no? Es decir, entonces el propio físico nos decía a nosotros que su descubrimiento fue saber que en la biología puedes reducir la complejidad hasta cierto punto, pero no mucho más. Es decir, hay un punto en donde no puedes seguir simplificando porque te saca del sistema, es decir, te lleva a veces hasta el propio medio ambiente. Puede ser que tengas que incorporar en tu modelo variables del medio ambiente, variables de los sistemas fisiológicos del organismo, pero además componentes que cambian de actividad a la mitad del camino. Por ejemplo, los glóbulos rojos se encargan de distribuir oxígeno en el organismo, pero luego lo van recogiendo, es decir, actúan diferente, depende de qué parte de la circulación del sistema sanguíneo se encuentren. Es decir, la biología es tremendamente compleja. Entonces, las posibilidades de poner a dialogar sus modelos, pues no era completamente sencilla, ¿no? Ahora, por ejemplo, entonces el físico nos hablaba del modelo científico matemático, las fórmulas matemáticas, mientras que el biólogo nos hablaba del modelo ratón, o sea, el modelo bacteria, el modelo ratón. Son cosas que llamaban mucho mi atención, ¿no? Ahora, entonces, las prácticas de cada una de estas disciplinas sintetizan, insisto, las teorías y dan lugar a un modelo nuevo de carácter interdisciplinario. Ahora, ¿cómo se va ajustando ese modelo? Bueno, en primera instancia encontramos que se hace, digamos, los biólogos definen qué es lo que quieren hacer, quieren asociar entidades biológicas generalmente presentes en una célula e incluso en las moléculas del material genético que están en el núcleo de la célula, las quieren asociar con un resultado funcional y estructural que es el cáncer de mama, ¿no? Eso es lo que ellos quieren hacer. Tienen a su disposición muestras de secuencias genómicas de pacientes sanos y de pacientes enfermos. Y lo que quieren es poder encontrar cuáles son las diferencias entre el genoma de un paciente enfermo versus el genoma de un paciente sano. Pero como decíamos, una vez que se despliega el genoma, pues estamos hablando de millones de interacciones que pueden ser reducidas hasta cierto punto, pero que siguen siendo 10,000 variables, vamos a decirlo así, inmanejables en términos
de la visualización de estos, ¿no? Pero utilizando una serie de algoritmos es posible encontrar quién está asociado con quién en términos significativos, estadísticamente significativos, y entonces reducir la visualización de la red de las interacciones de todos estos genes. Pero entonces imagínense, el físico hace su tarea, le dan su base de datos, mete los datos, hace una serie de algoritmos basados en la búsqueda de la asociación de los genes sospechosos, vamos a decir así, estos genes sospechosos de estar asociados al cáncer, con quién se asocian significativamente, y entonces despliegan una maravillosa red complejísima, y el físico dice, pues estos están, este nodo y este nodo tienen una asociación significativa, pero ¿quiénes son? Entonces viene el biólogo y dice, pues por lo que vemos, tienen nomenclaturas esos nodos, y las nomenclaturas son los nombres de los genes que tienen generalmente letras y algún número. Y entonces este está asociado con este, pero mira qué chistoso. Así los vimos frente a nuestra pantalla cuando se desplegó la visualización del análisis de redes. El biólogo automáticamente se maravilla. Evidentemente el físico no sabe por qué se está maravillando, sabe que hay ciertas asociaciones, pero no que pueden significar en términos prácticos para la biología molecular en este caso. Y por supuesto, para mí ninguna de las cosas tenía demasiado sentido, aunque sí he hecho un poco de análisis de redes sociales, usando el método del análisis de redes sociales, pero sin embargo tampoco tenían sentido ver los nodos conectados con quién si no sabemos quiénes son. Pero lo que muy rápido encontraban los biólogos simplemente viendo la visualización de la red era que mientras que la red de las personas sanas, coloreada, vamos a decir así, con rojo, azul y otros colores, estaba completamente imbricada en una especie de nube más o menos difundida de manera más o menos uniforme, mientras que las mismas asociaciones en el caso de los enfermos formaban clústeres, o sea, se separaban en pequeños clústeres, y entonces había una especie de posibilidad de hacer hipótesis de por qué en el caso de los enfermos podía haber esta formación de clústeres. No voy a hablar aquí de las hipótesis que surgen porque no estaría yo plenamente segura de lo que estoy diciendo porque no es mi campo. Pero para mí, ¿qué era lo importante al observar esto? Al observar esto, lo que era importante era la colaboración y la forma en cómo se estaba dando la colaboración, y cómo a partir de una serie de hipótesis de carácter matemático y estadístico se genera una visualización que tiene que ser interpretada conjuntamente. ¿Quién le va a dar el grado de significación? Los matemáticos. ¿Quién? Significación estadística, los matemáticos, del nivel de asociación, de la importancia esencial de una interacción. Pero ¿quién le va a dar el nombre real, material, a esos nodos que representan, a quién representan, qué gen representan y qué se sabe sobre ese gen? Es decir, cómo se ha estudiado ese gen y qué sorpresa que esté asociado con este y este y este, y qué sorpresa que aquí se estén formando clústeres. Y entonces los dos, una vez hecho cada una su interpretación, son capaces de construir un nuevo modelo científico que no es ni el de la física ni el de la biología, porque proviene de la conjunción de dos, bueno, estoy hablando aquí de dos, en realidad en el laboratorio convivían muchas redes, ¿no? Pero de dos redes distintas, física, matemática y biología, o físico, biología computacional sería un nuevo modelo de producción científica, un nuevo modelo científico que es de la biología computacional. Ya no es el de la biología molecular, ya no es el de la física matemática o el de la química. Y de hecho,
ya vamos a ver que al final va a surgir una nueva disciplina, ya combinando las prácticas que aquí apenas en un laboratorio para nosotros están a la vista, ¿no? Pero ya existen algunas carreras de genómica, por ejemplo, que evidentemente tienen que tomar elementos de ambas, de todos los campos que pueden intervenir en este proceso de producción. Entonces, la interdisciplina tenía que ver con poner a dialogar modelos que reflejan prácticas científicas diseñadas para modelar cierto tipo de interacciones y no otras. Y en el proceso de reducción de la complejidad, el diálogo interdisciplinario le permitía al físico saber qué información no podía borrar del modelo. Es decir, también en esta construcción del modelo, esto no lo podemos borrar. Muy bien que tú quieras reducirlo, nos parece fantástico, pero hay cosas que no se pueden borrar, le decía el biólogo. Y entonces, la práctica en estos laboratorios interdisciplinarios nos parece, así nos atrevemos a sugerir, que esto es lo que dialoga en los laboratorios interdisciplinarios y que sería fantástico ponerlo a prueba en otros tipos de laboratorios, sobre todo de ciencias cognitivas, donde entran también filósofos y antropólogos y algunas combinaciones entre científicos sociales y científicos de las ciencias llamadas duras. Y yo con esto concluyo mi presentación y estaré encantada de discutir con ustedes cualquier cosa que quieran discutir. Una exposición brillante, extraordinaria, con una visión innovadora, profundamente pedagógica para cualquier reflexión actual sobre la teoría del actor red. Es un gran privilegio para el seminario tu estupenda conferencia. Excelente. Quedamos pendientes de sus preguntas y comentarios. ¡Wow! ¡Qué extraordinaria conferencia! Muchas gracias, Carlos. Fueron muchos años de trabajo con este tema, así es que ahí se ve. Lo has explicado con una sencillez, con una facilidad, con un gusto, con una pasión que pocas veces se ve. Fíjate que tuvimos también aquí en el seminario una conferencia que modos de existencia, valores y ecología, que nos brindó el doctor Francisco Salinas de Chile. Y, por supuesto, tuvimos una sobre problematizando el poder en la teoría del actor red del doctor Leandro Rodríguez, que también nos hablaron un poco de los modos de existencia. Uno de los textos, por favor, para quienes no estamos profundizados en estos temas, tiene una complejidad increíble. Por eso nos sorprende tanto la facilidad con lo que lo has dado, ¿no? Sí, de hecho, Salinas tiene usted de humanos y no humanos, y yo podría debatir con él ampliamente, pero bueno, no, porque... Oye, pues, excelente idea, déjame invitarlo a Leandro, porque imagínense ustedes tres reunidos. Sería buenísimo, sí. Sería maravilloso poderlos escuchar. No, fantástico. Pues esperemos que haya algunas preguntas, además de la explicación que nos has dado sobre estos conceptos centrales de modos de existencia, de circulación de referentes, de hiato, de instrumentos de inscripción, de actores humanos y no humanos. La distinción está siempre tan problemática sobre las redes, modelos de investigación, que es lo que finalmente dialogan en los laboratorios, ha sido, pues, de muy fácil acceso. Vamos a estar profundamente agradecidos contigo mucho tiempo. No, pues yo te agradezco tus palabras inmerecidas en gran medida, pero bueno, muchas gracias. Y bueno, invitarlos, ¿no? Porque el artículo es
que está en el libro es incluso breve, tiene 21 cuartillas, me parece, 21 páginas ahora. Y creo que ahí hay estas visualizaciones que nos están de alguna manera, no las he presentado, pero porque sería muy complejo ponerlas aquí ahora en este momento, pero ahí están visualizaciones que reflejan cómo era lo que salía de la tecnología que estaban empleando para hacer la investigación. Entonces, el que quiera tener más evidencia, pues ahí está, porque eso disminuye los contraargumentos que podrían ser suscitados aquí en esta discusión. Bueno, y por supuesto invitar a todos los colegas, a los compañeros, a los estudiantes de universidades, a los profesores, investigadores, la compra de este extraordinario libro. Claro, claro que sí. De hecho, curiosamente en la plataforma del Colmex se habían agotado, pero está, no sé, no he checado en el último mes, pero parece que hay una reimpresión para que pueda estar disponible a la venta en la plataforma del Colmex. No digo, es un libro fundamental hoy por hoy, ¿no? Para cualquier interesado en teoría del actor red, pues tenemos claves ahí asombrosas de ingresar a esta teoría. Nada fácil, tampoco extraordinariamente compleja, es decir, autores como ustedes, investigadores como ustedes, facilitan con pocos términos el poder ingresar, ¿no? Yo creo que ha ido ganando mucha popularidad, vamos a decirlo así, en el ámbito de las ciencias sociales, y el libro lo refleja porque son disciplinas, ahora sí que disciplinas muy diferentes, pero que están empleando la teoría del actor red tanto como una especie de ontología y como una metodología más que como una teoría sobre algún tema específico, ¿no? Claro, por supuesto. Ya tenemos un comentario, creo. Dice, magnífico, el doctor César García Razo de la UNAM. Magnífico, muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Saludos. Qué amable, muchas gracias. No, cómo no, pues que realmente cualquiera que haya visto cualquier parte de este curso te tiene que agradecer profundamente lo extraordinario del mismo. Bueno, mira, es muy común. No hay preguntas. Que posteriormente aparezcan preguntas en el chat de Facebook. Posteriormente te las hago llegar y las inscribo ahí mismo. Excelente. María de Los Ángeles, muchas gracias. Con las muy innovadoras reflexiones que se han expuesto, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad, agradece a nuestra estimada y muy admirada doctora María de Los Ángeles Posas por su estupenda conferencia. Pues muchísimas gracias. Viniendo de ti, Carlos, es verdaderamente un cumplido muy grande. Me da mucho gusto haber podido comunicar un poquito de las ideas. Y los voy a invitar a los tres, ¿cómo de que no? Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Estaremos atentos. Muchas gracias.